gran nombre. Lo decimos juntos. Dios de la creación. Levante su mano al cielo.
noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta palabra maravillosa que nuestro Padre Celestial nos está trayendo y cada día nos guía más y más a ese propósito que Él tiene con nosotros en este año 2025, de conocernos a nosotros mismos y conocerlo a Él. Por eso la importancia de seguir ese propósito, de caminar por la senda que Él está trazando en este año, para que cada uno de nosotros podamos conocernos realmente quiénes somos y hacia dónde vamos. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, en esta tarde-noche ya, mi amado Señor, ponemos lo que queda de esta noche, mi amado Señor, en tus manos. Te agradecemos por la bendición que nos diste durante todo este día. Gracias por la protección, el cuidado que tuvimos. Gracias por las cosas que nos mostraste, esas cosas que nos dejaste ver que deben ser tratadas y trabajadas. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que esa buena obra que comenzaste en nosotros la llevarás a final término en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces el domingo nos hablaban de esta palabra poderosa: naciste para las alturas, aprende a volar. Y me gusta cómo el Señor está llevando todo este ritmo, por así decirlo, de las situaciones. Arrancamos desde el año pasado, como les he dicho. Esto es algo que es integral, ¿no? No es algo, son temas así esporádicos, sino que llevan una continuidad y es un progreso en el cual estamos trabajando. Entonces, venimos partimos de ese momento donde nos mostraron esa situación de nuestras heridas, de cómo estaba nuestro interior y cómo debemos ir caminando y empezar a sanar todas esas situaciones. Pero nomás el título me llamaba mucho la atención porque en este objetivo que estamos en este nuevo año, de conocernos, hemos visto que hay muchas cosas en nuestro interior que están mal formadas, que fueron dañando nuestro interior, que formaron a seres humanos totalmente diferentes al propósito que Dios tenía. Y el Señor nos ha venido dando las herramientas, nos ha mostrado el camino que debemos recorrer para seguir avanzando. Y entonces nos ha llevado cómo tenemos que sanarnos, nos ha venido trabajando nuestra mente, todos esos pensamientos, los cuales nos afectan, todo lo que hemos venido haciendo durante todo este año. Pero miren cómo hoy, después de ya 9 meses, ya casi terminando, entrando casi al 10º, nos viene a decir: tú y yo, ¿para qué fuimos creados? Y el título nos dice: naciste. Y cuando me habla de nacimiento, me habla de creación, y ahí viene y nos da un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Nacer para las alturas. Y me gusta esta parte porque realmente nosotros debemos entender esta situación. Cuando yo comprendo que nací para las alturas, nací para la eternidad, es cuando mi propósito, recuerden, visión y enfoque, cuando yo tengo claro mi visión y mi enfoque, sé hacia dónde tengo que ir, sé qué cosas tengo que empezar a desprenderme, despojarme, como lo hemos visto, y sé hacia dónde voy. Y hoy nos están hablando, esa visión y ese enfoque, nos lo están diciendo: naciste para las alturas, para lo eterno. Entonces ahí es donde viene el propósito que tú y yo tenemos que trabajar a diario. Y con ese título, en ese estudio de la palabra, el Señor me daba esta cita que está en Isaías 57:15 en NTV, y dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos. El santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo. Entonces Él nos da la ubicación y aquí nos dice el título: naciste para las alturas. Esta cita
de Isaías 57:15 nos está hablando de nuestro Padre Celestial, del Eterno, del Majestuoso, el cual habita en la eternidad, en ese lugar santo. Pero me gusta esta parte porque mire, dice, yo vivo en el lugar alto y santo. ¿Con quién? Con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¡Wow! Y me pareció espectacular esta cita que el Señor me dio con respecto a este título, porque ahí nos muestra nuestra visión y nuestro enfoque, hacia dónde debemos apuntar. Y nos está diciendo, hey, yo vivo en ese lugar alto del cual nos hablaba el Señor el domingo a través de la pastora, y del cual tú y yo fuimos creados para habitar allí. Pero entonces Él dice, yo habito en este lugar y allí quiero estar contigo. Por eso de antemano nos inserta, vivo con el de espíritu arrepentido y humilde. Y entonces, aquí viene el autoconocimiento. Recuerden que nuestro objetivo es conocerlo a Él para conocerme a mí para conocerlo a Él. Entonces, en esta parte viene porque el humilde es aquel que es capaz de verse tal cual como está, a la luz de la palabra. Recuerden que la palabra es el espejo donde tú y yo nos vemos, nos analizamos. Recuerden que en esa analogía está diciendo, cuando uno se observa al espejo, sabe cómo está mi rostro, si tiene algo sucio, entonces uno sabe cómo está lo que se está viendo ante el espejo. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Entonces yo me veo a la luz de la palabra. Entonces ese humilde es aquel que logra verse cómo está en este momento. Entonces, con un corazón herido, ya hablamos, injusticias, rechazo, bueno, todos esos que ya tú y yo lo sabemos. Podemos ver esos pensamientos. ¿Cuál es ese pensamiento repetitivo? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Porque todo el tiempo, recuerden, nos hablaban en el culto presencial, el enemigo que tenemos está aquí. Son todos esos pensamientos que hemos alimentado durante toda nuestra vida. Entonces, cuando yo me miro a la luz del espejo y soy una persona humilde, voy a poderme arrepentir, que es trabajar. Recuerden, cesar de hacer lo mismo. Dejo de hacer lo que venía haciendo hasta el día de hoy para entrar a trabajar. ¿Cómo? Con Él. Mire que aquí dice, restauro. Habla de restaurar. Algo que está dañado es lo que uno restaura. Entonces tú y yo, cuando nos vemos a la luz de la palabra, a ese espejo de la palabra, podemos ver que hay muchas cosas que necesitan ser restauradas. ¿Listo? Entonces, y dice, restauro el espíritu destrozado del humilde. Entonces, Él viene a restaurarte a ti y a mí cuando reconocemos cómo estamos. Entonces, cuando tú pasas tiempo a sola, como nos lo hablaban hace 15 días en la predicación, tú tienes ese tiempo a solas con el Padre, donde te puedes ver en el espejo de su palabra y decir, no, definitivamente, mi amado Señor, yo estoy así, estoy destrozado por dentro, mire cómo está mi alma, mire esta situación. Mire mis pensamientos, mire las cárceles en las que yo vivo, porque como soy un loro en el cual estoy en una jaulita muy bonita, adornada, y estoy dando vueltas en el mismo palo, o en el columpio, que hay algunas jaulas, porque ese acomodamiento nos lleva a eso. Le ponemos en nuestra jaula, le ponemos lo mejor para entretenernos y no afrontar lo que nos corresponde. En el culto presencial, este domingo que pasó, hace 8 días, nos decía que la victoria no se hereda, no se aprende. Tenemos que lucharla, tenemos que guerrearla. Y aquí nos está diciendo esta parte, Él restaura el espíritu destrozado del humilde. Él te va a restaurar. Pero cuando tú eres humilde y reconoces ante la luz de la palabra, ante el espejo de la palabra, sí, yo estoy mal en esto, miren mis pensamientos, miren estas heridas que tengo. Entonces Él va a empezar a restaurarte. Recuerden el Padre
nuestro eterno, cogido de la mano del niño que es tu niño interior, y va caminando nuevamente por esas huellas en las cuales tú y yo fuimos heridos. Y Él ahí nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a cambiar esos pensamientos que nos llevan a estar aquí en la tierra y no elevarnos a las alturas. Y reavivo el valor. ¡Wow! ¡Wow! Nos decían en la predicación del culto presencial: ¡hey, tú eres valioso! Tenemos que saber cuán valiosos somos. ¿Para qué estamos aquí? Entonces nos dan un objetivo, nos dan una visión, un enfoque, nos muestran cómo estamos hoy, pero nos dice: no te preocupes, yo te voy a restaurar, voy a revivir el valor que tienes en tu corazón, en nuestra alma. De un corazón arrepentido. Arrepentido es el que viene delante del Padre y dice: te necesito, mira cómo estoy, me doy cuenta a la luz de la palabra, no me sigo creyendo que así como estoy bien, sino que reconozco la necesidad que tengo de ti. Ya no nos quejamos como nos hablaban, ya no vivimos en esa situación, sino que empiezo a cambiar, a ser transformado por Él, porque eso es tiempo a solas con Él, como nos lo han venido hablando. Entonces dice: naciste para las alturas. Entonces ya nos dio un objetivo, y aquí está ese respaldo bíblico de Isaías 57:15, donde ya nos habla quién está en las alturas y que Él espera que tú y yo estemos ahí. ¿Sí ven? Pero Él comprende que para esto necesitamos ¿qué? Aprender a volar. Necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ¿cómo estamos? Destrozados. ¿Cómo está nuestro valor? Creemos que no valemos nada. Por eso necesitamos aprender muchas cosas. Y entre ellas nos hablaban el domingo que muchos de nosotros en este planeta no hay nadie que esté excluido del sufrimiento. Todos, escúchame muy bien, toda la humanidad sufre, desde el rico al pobre, blanco o negro. Todos tenemos un sufrimiento, cada uno de una manera particular, porque a través de eso nos van a enseñar ¿a qué? A volar. Entonces, cuando nosotros entendemos estas situaciones, no vemos las circunstancias, no vemos las tormentas, no vemos los problemas por la óptica o con nuestro pensamiento derrotista. Ay, porque a mí, no, sino que lo veo como una oportunidad para crecer, para avanzar, para aprender a volar. Y entonces aquí con esa símil que nos dan con el águila, yo miraba cómo hace el águila con respecto a sus polluelos. Entonces el águila, refiriéndose al Señor, y nosotros somos sus polluelos, ¿cómo hace para aprender a volar? Lo miraba por el título, entonces veía los canales Nat Geo, bueno, todos estos donde habla de la naturaleza, Animal Planet, bueno, toda esta situación, y entonces veía que el águila no espera a ver cuándo está listo el polluelo, sino que agarra el polluelo, lo saca del nido. Recuerden que los nidos de las águilas lo ponen en las cumbres más altas, en las montañas más altas, en los árboles mucho más altos, donde el depredador, porque pues al ser pequeños están indefensos, entonces para evitar que sean presa fácil de un depredador, lo colocan en esos lugares altos. Pero ¿qué pasa? Él llega y lo toma y lo arroja para que aprenda a volar. Eso es un momento, yo me ponía, intentaba ponerme en las garras, por así decirlo, del polluelo, y entonces imagínate, tú estás en un momento de seguridad, de acomodamiento de ese nido, estás tranquilo, el águila te trae el alimento, estás protegido, o sea, estás en el lugar más seguro del mundo, donde tienes la tranquilidad, donde no necesitas sino estar ahí, esperar que venga el águila, te alimente y ya. Pero llega un momento abrupto, porque el águila no le avisa al polluelo: ay, mira, es que va a pasar esto. No, el águila toma el polluelo
y lo arroja desde las alturas, lo bota desde las alturas. El polluelo empieza a despertar, ojo, empezamos a revivir el valor. Él empieza a despertar sus instintos y por instinto empieza a mover sus alas. Muchos de nosotros, por no decir todos, lo que pasa es que unos lo hacen por esa resiliencia que tienen, pero no tienen al Señor de su lado. Nosotros, que ya conocemos al Padre, tenemos a nuestro Padre amado que nos da esas fuerzas, que nos renueva las fuerzas para poder empezar a aprender a volar. Entonces a nosotros también nos toca aprender. Entonces viene la circunstancia para ese polluelo, el cual es arrojado, sacado del lugar de tranquilidad, de seguridad, de ese acomodamiento en el que está, y es arrojado. Eso para nosotros son las circunstancias. Eso para nosotros son las tormentas. Es cuando tú eres arrojado para ver cómo estás tú. A ver si tu instinto, ¿a qué te lleva? ¿Te lleva a buscar en tus fuerzas cómo solucionarlo? ¿O tu instinto te lleva a buscarlo a Él? A poder mover tus alas espirituales y buscarlo a Él. Pero me encanta la posición del águila, porque el águila va cerca, va mirando su polluelo. No es que lo dejó y lo botó a ver si allá abajo se puede hacer un sancocho de águila. Está pendiente, que es lo que hace el Padre contigo y conmigo. Está pendiente en medio de la circunstancia. Porque Él da la herida, pero también da la salida, lo que le pasa al polluelo. Y cuando ya está a punto, nuevamente el águila atrapa a su polluelo y lo sube y lo deja en ese lugar de seguridad. Hasta que él aprende a valerse por sí mismo. Y entonces ya el águila no le empieza a traer trozos, ya empieza y le deja la presa para que él empiece con su pico a aprender a desgarrar. Y eso es una circunstancia para él, porque estaba acostumbrado a pequeños trozos. Pero no, de un momento a otro empieza la enseñanza, para que aprenda a volar, tenga la suficiente fuerza para poder aletear, aprenda a usar las corrientes. Eso es lo que a ti y a mí nos toca aprender en medio de las circunstancias. Proverbios 24:16 dice, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Y eso está en TLA. Entonces, miren que aquí nos dice, y yo lo miraba y le preguntaba al Señor, ¿cómo así 7 veces caiga el justo? No, explícame, Señor. Y entonces, ¿cómo me hago justo? ¿Cómo uno puede hacerse ingeniero, abogado, doctor, no sé qué otra carrera? A medida que uno va en ese progreso, en ese proceso constante, entonces yo voy aprendiendo en esa instrucción hasta que ya puedo ejercer. Y cuando ejerzo, porque no es que solamente tengo el título y ya con eso soy el doctor, no. Nomás el médico, ¿cuántos pacientes se le tienen que morir? Pero ¿qué tal que él en el primer tropiezo le dé miedo? Ante esa caída se bloquee, no avance. Pues puede perder, aunque tenga el cartón, nunca lo va a ejercer. Nunca va a poder ser un médico practicante. Así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros. No importa las veces que caigamos. No importa la circunstancia que nos arroje al suelo. Lo importante es que nos levantemos. Volverá a levantarse. No importa cuántas veces venga la circunstancia y te derrote, te tire al suelo y veas eso como un fracaso. No lo es, porque te levantas de ahí. Y cuando tú y yo nos levantamos de esa situación, estamos aprendiendo, porque ahí es cuando tú y yo aprendemos. Esta situación me pasó porque habían heridas en mi alma, porque esas raíces de injusticia no las he tratado.
Y por eso mire cómo estoy trabajando, y por eso mire esta situación, y por eso me pasó esto, y por eso tal cosa. No busco el culpable, sino me hago responsable para sanarme interior, para restaurar el espíritu destrozado. Entonces ahí es donde empiezo a aprender, y a medida que me voy levantando de todas esas veces que me he caído, me estoy haciendo justo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a volar, porque día tras día en mi sanidad, en liberarme de esa jaula de oro en la que vivía, en esas cárceles, como lo hemos leído y lo estudiamos en Isaías 61, donde mi corazón quebrantado, después viene esas cárceles de opresión donde hemos estado por tanto tiempo, por todas esas situaciones, por esas heridas, por esos pensamientos, y a medida que va pasando todo esto y me estoy levantando, me estoy sacudiendo de esa situación donde caí, dejo que mis pensamientos cambien y empiezo a ver la gloria maravillosa del Padre en nuestras vidas. Estoy haciendo justo. Pues cada vez que tú caes, pero te levantas y aprendes tu lección, ahí tú estás avanzando. Por eso no debemos tenerle miedo a caer. Grave es que cuando tú te caigas, te acomodes en esa circunstancia. El progreso es constante. Día tras día tenemos que progresar, pero la caída es parte del progreso. Si tú y yo no caemos, no aprendemos. No aprendemos. Y eso lo vemos naturalmente con los niños. El niño aprende a través de sus caídas. Pero él no se queda ahí. Como les decían, hay que lucharla, no importa si esté sangrando, pero me levanto y sigo adelante. Ese es el propósito que Dios quiere en nosotros. Ahí es donde vamos a aprender. En medio de las circunstancias, en medio de las caídas, porque vamos a aprender resiliencia, porque vamos a aprender a depender de Él. Eso no se aprende orando. Se aprende cuando tú caes y tú lo buscas a Él y dejas que Él haga. Tú haces tu parte y yo dejo que Él haga la de Él. Y entonces aprendo a confiar en Él. Porque eso es muy fácil leerla. Ay, sí, confía en el Señor. No temas. Ah, sí, sí. Lo dice 365 veces. Sí, claro, ahí lo dice. Y esa es la promesa y la carta de amor. Pero para que esto se haga realidad, tienes que aprender viviéndolo. Por eso la victoria no se aprende así. Listo. No. Tú aprendes cuando lo vives. Cuando lo vives. Por eso somos testigos de lo que Él ha hecho en ti y en mí. Nuestro testimonio es el que habla. No, es que el Señor tiene un plan hermoso para ti. Mira que Jeremías dice, es tu testimonio. Mire, yo caí en esta situación, pero conocí a un Padre eterno, a un Dios, al Mashiach, el cual me rescató, me dio fortalezas, me renovó, porque hice esto y esto. Cambié mis pensamientos, esos 70,000 pensamientos que me derrotaban día tras día. Los cambié por sus pensamientos que están aquí. ¡Wow! Eso es aprender, eso es crecer para ir al objetivo, las alturas, que allí Él nos espera, porque tu espíritu está arrepentido y eres humilde de reconocer quién es, cómo estamos. Entonces, si nosotros no aprendemos, nos decían el domingo, mientras tú no aprendas a volar, nunca triunfarás y siempre sufrirás. Serás una constante que se repite y te acomodas a la tibieza, a la mediocridad, a la religiosidad, nada trascendental, sin nombre, sin pena, sin gloria
y vivimos autoengañados. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Pura ilusión y nada de pasión, nada de motivo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. Por eso tú y yo debemos aprender. Debemos aprender a diario a volar. Y miren que algo en esos videos que veía, lo del polluelo, lo del el águila en medio de las tormentas, es que cuando llega la tormenta, el águila tiene su presa, pero llega siente que se acerca la tormenta, el águila arroja la presa. Muchos de nosotros nos tenemos que despojar de muchas cosas que no nos dejan avanzar. Hay muchas situaciones, hermanos, que nos detienen. Por eso es importante despojarnos de todas esas cosas que no nos dejan avanzar. No tengo claro, hoy nos han hablado cuál es ese objetivo, esa visión y ese enfoque que debemos tener. Nos han mostrado durante todo este tiempo qué es lo que nos impide avanzar hacia las alturas. Entonces, hemos venido aprendiendo cómo volar. Y si llega el momento, como el águila con el polluelo, que hoy el Padre nos suelta para que como ya nos hemos renovado nuestro plumaje, como ya hemos sacado fuerzas, ya hemos sanado muchas situaciones en nuestro interior, entonces ya sabemos, no, mi enfoque y mi vida es para la eternidad, no para aquí, para la tierra, no me aferro a situaciones que hay aquí en la tierra, no, mi vida está allá, contigo, con el alto, con el misericordioso, con el majestuoso, con el eterno, allá es donde yo apunto. Entonces empiezo a crecer y empiezo y no me detengo. ¿Pero por qué? Porque ya has visto, porque ya has avanzado en tu proceso. Pero si tú no has arrancado, ¿qué pasa? Tú vas a ver las alturas lejísimos, lejos. Pero cuando tú ya has avanzado, cuando tú te has acercado, cuando te has renovado, has sanado muchas heridas de las que tú tienes, has cambiado esos pensamientos derrotistas, de acomodamiento que teníamos por pensamientos de, oiga, yo valgo, soy importante para él. No fui simplemente un deseo sexual de mis padres, no. Soy el deseo, el anhelo, el pensamiento de mi padre. ¡Wow! Cuando tú entiendes eso, y no es solamente lo entiendo y lo vivo, tú empiezas a ir a volar por él. Porque has sacado, yo soy miserable, yo no sé por qué estoy aquí, ay, yo me quiero morir, yo no sé para qué nací, ay, es que... No. Cuando tú comprendes, antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti. Él pensó en ti, antes de que existieran las estrellas, antes de que existiera este mundo, Él pensó en ti. No soy una casualidad, soy el deseo y el anhelo de mi Padre amado, que allá en la eternidad pensó cómo iba a ser yo, que iba a tener el cabello crespo, que iba a tener los ojos así, que iba a nacer aquí, que iba a tener tal tez. Ese es el deseo de Él. Cuando yo cambio ese pensamiento, van a dejar de salir esas situaciones de engaño que teníamos en nuestra vida. Y entonces, aquí es donde nosotros día tras día vamos a empezar a crecer y entender, segunda de carta de Corintios 4:17 en TLA, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces, cuando yo comprendo eso de las dificultades,
No importa cuántas veces caiga, no importa las situaciones difíciles en las que estoy atravesando, no importa, son pequeñas. Tal vez para mí las vea gigantes, pero cuando permito y las veo a través de los ojos de Cristo, las voy a ver pequeñas. Y sé de antemano que no van a durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues me levanto, salgo del acomodamiento, voy y me enfrento a ellas. Tengo que moverme. ¿Por qué? Porque esas dificultades van a producir en mí una gloria. ¿Cuál es esa gloria? Frutos dignos de arrepentimiento. Cada día me parezco más a Jesucristo, a Yahshua. Cada día estoy más allá, llegando a las alturas donde Él me espera. Porque ese es su deseo y su anhelo. Lo leímos en Isaías. Entonces, wow, yo entiendo eso que está diciendo el Padre. Esta circunstancia me va a producir. ¿Por qué? Porque voy a aprender resiliencia, porque voy a sacar muchas situaciones bellas y voy a aprender el valor que tengo. Voy a aprender el valor que tengo. Porque ¿cómo voy a saber cuánto valgo? ¿Cómo voy a saber qué capacidades tengo? Cuando me enfrento ante la circunstancia, ante la dificultad, ante la caída. Me levanto y salgo con cosas nuevas. Y recuerden, somos tripartitos. Entonces, en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu. Somos integrales y voy a salir adelante. Entonces ahí es donde voy a estar todo el tiempo que avanzando, 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 avanzando. Si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a medida que tú y yo nos levantemos, avancemos, aprendamos, sabiendo que el Señor lo hace todo bello en su tiempo, nos decían el domingo. Va a haber un momento, un instante, sí, este momento en el que estoy atravesando es un momento difícil en el cual, desafortunadamente por la situación, pero hoy estoy aprendiendo algo. Y entonces empiezo a trabajar, me preparo para volar ¿a qué? A la eternidad. Cuando yo tengo claro el objetivo, puedo atravesar la tormenta. Cuando no tengo visión y enfoque y claro un objetivo, no sé para dónde voy. No sé para dónde voy. Entonces, ahí es donde tú y yo vamos a trabajar. Y a medida que tú y yo trabajamos, descubrimos todas esas capacidades que Dios me ha dado, voy a revivir el valor que Dios me dio, porque soy pensamiento de Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Salmo 42:5. En TLA, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, en Yahvé, mi Salvador. Solo a Él alabaré. ¿Qué va a pasar? A medida que tú y yo crecemos, cuando uno arranca en el camino en Cristo, uno tiene problemas y realmente, y lo digo por conocimiento de causa, uno intenta en su conocimiento mirar cómo soluciona las cosas. Pero a medida que tú vas avanzando y avanzando, ¿tú qué haces? No, esta situación yo la veo con mis ojos naturales, no hay salida, pero conozco uno que me da la salida. Por eso vengo ante ti y te entrego, mira, estas son mis razones. Y empieza a vomitar, saca todo ese tormento que te está llegando en ese momento. Todos esos 70,000 pensamientos que se te vienen, así como esa avalancha así que pasó en Armero y que destruyó casas, así son los pensamientos. ¿Yo qué hago? Vomito todos esos pensamientos que me están inquietando y le digo, Señor, no me inquietan. ¿Por qué? Entonces, un ejercicio que hago en mi vida personal, puedes tomarlo como ejemplo para tu vida o pregúntale al Señor el tuyo. Así como tengo un cuaderno para escribir toda esa catarsis que hago cuando hago mi proceso de sanidad, yo tengo un cuaderno también donde anoto con fecha y hora los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, antes los veía como milagros, ahora lo veo como ese amor de ese Padre a mi vida. Y entonces, uy, mire, el Señor hizo esto en mi vida. Uy, el Señor tal cosa. Y cojo ese cuaderno
y me paro enfrente del espejo y le digo, mira, Alejandro, recuerda que en tal fecha el Señor hizo esto, hizo esto, hizo esto, y empiezo a leerle y empiezo a recordarle, alma mía, no olvide ninguno de tus beneficios. Y empiezo a recordarle a mi alma, mire, y Cristo hizo esto, mire, ¿te acuerdas esto? ¿Te acuerdas aquello? ¿Te acuerdas lo otro? Eso no queda. Y eso empieza, parece como si te inyectaran adrenalina y tú te. Yo le digo, ¿será que Dios, que ha hecho todo esto, hoy en las circunstancias en las que estás, no se va a mover a favor tuyo? ¿Tú crees que te va a abandonar? Entonces ahí es donde se va a hacer el Salmo 42:5. No, pondré mi confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. Porque he tenido esa experiencia. Eso es aprender. Aprendo de las circunstancias en las que me he caído, pero que me he levantado y he visto su manifestación gloriosa en ti y en mí. Por eso que dice, segunda carta de Corintios 4:17, nos produce una gloria. Cuando tú tienes previsto y si se te olvida, porque desafortunadamente a veces se nos olvida, anótalo. Pues lo digo yo, lo hago yo, porque ahorita desafortunadamente se me olvidan las cosas. Entonces lo anoto. Cuando llegan las circunstancias, por eso puedo poner mi confianza en Dios. Porque le recuerdo a mi alma. No crean que uno tiene y pasan crisis. En el momento que viene la situación, a uno se le derrumba el mundo. Porque uno lo está viendo con estos ojos naturales. Pero entonces entro en oración, cojo mi cuaderno y empiezo. Pues cuando ya he puesto la confianza, bueno, Señor, ya con mis pensamientos y con el enemigo neutralizado, ¿qué es lo que hay que hacer? Dame la dirección. Dime qué es lo que debo aprender. ¿Qué es lo que tengo que enfrentarme? ¿Qué es lo que debo sanar? Y ahí es donde comienza ese avance. Y entonces, cuando aprendo, emprendo. Nos decían en el tercer punto. Yo tengo que aprender. Tengo que empezar a reconocer, a gestionar, a trabajar nuestras emociones. Es lo que les estoy diciendo. Así lo hago yo. Recuerden, Dios es un multiforme gracia, sabe lo que tiene para ti, para ti, para ti y para mí. Esa es mi forma de hacerlo. Busca la tuya con el Señor. Dice, construye una red de apoyo. Mira, tú tienes la congregación. Por eso yo le doy gracias a Dios por Cielo Nuevo a las Naciones. Hay una situación, entonces tú se la informas al coordinador o buscas a los pastores y uno automáticamente pone a la iglesia a orar. Esa es tu red de apoyo. Esa es tu red de apoyo. Por eso es que el Señor dice, ten en cuenta primero a la familia en fe. Porque cuando tú necesitas, el que va a orar por ti es la familia en fe. La que te va a apoyar en esos momentos difíciles, espiritualmente, emocionalmente, es la familia en fe. Esa debe ser tu red de apoyo. Búscala. No te coman las cosas. Mire, si tú tienes problemas, tienes circunstancias y no sabes qué hacer, busca ayuda. Para eso estamos aquí. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso él hace esa analogía. Miren, si ustedes llegan y tienen una uña encarnada, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo vive en función de ese órgano, de ese dedo, de esa uña que está lastimada. ¿Para qué? Para protegerla, para cuidarla, para que no se afecte, porque ese dolor que parece que está por allá, afecta a todo el cuerpo. Pero tú no cuentas, tú no dices nada, tú no buscas ayuda. Por eso nos hablaba el domingo. Construye una red de apoyo. Pues ahí está. Ahí está. Pues ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Te vamos a ayudar. Entonces voy a ser una persona resiliente cuando me descargo, cuando permito que me pueda calmar mi mente. Ya les dije cómo yo calmo mi mente, porque obviamente los 70.000 pensamientos, así la loca de la casa empieza a armar el problema, una cosita así chiquita, la transforma en una cosa así más grande. Ya les dije cómo me calmo, cómo puedo confiar en el Señor, ya les dije.
Y entonces eso me ayuda a controlar mis emociones, porque a medida que llega el impacto, y eso emocionalmente eso empieza uno como un electrocardiograma, ganas de llorar, tristeza, bueno, un montón de circunstancias que le llegan a uno. Por eso esta situación, si es necesario, vomita con las personas, o para eso tienes el maestro, tienes coordinadores, tienes pastores, mira, me siento así, mire, pasa esto, pasa. Sácalo, no te lo comas, por favor. Y ahí es donde voy a empezar a controlar mis emociones. Pero algo que me impactó de este punto es que dice, nutre tu espíritu, nútrelo, aliméntalo. Porque si tú y yo no lo alimentamos, no vamos a poder salir de la situación en que caímos, no vamos a poder salir victoriosos, no nos vamos a poder levantar y por ende no vamos a aprender a volar. Porque sería como un loro al cual le cortaron las alas. Y por eso su mundo se convierte en una jaula de oro con un palito y un columpio donde balancearse. Pero el Señor no nos ha dado ese espíritu. Entonces por eso nos dice, nutre. Aprende a orar, a expresar en libertad tus conflictos internos sin resolver. Háblalos claramente, sácalos a la luz, sácalos con el Padre, como decimos, vomítalos, sácalos. Hay que empezar a cortar todos esos pensamientos intrusivos, obsesivos, tóxicos. Hay que hacerlo, hay que cambiar esas partes, esos hábitos, esas costumbres, ese acomodamiento que tenemos. Es necesario. Entonces, eso es parte de nutrirnos. En primera carta de Pedro 2, 1 y 2 en NTV dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y entonces yo le preguntaba al Señor, pero ¿qué tiene que ver el versículo 1 con el versículo 2? Entonces me decía, si tú estás lleno de todas esas malas costumbres, y las malas costumbres ¿de dónde vienen? De esas heridas que tenemos. ¿De dónde viene el engaño? ¿De dónde viene la hipocresía? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen esos comentarios hirientes? De un corazón totalmente herido. Por eso mire todo el tiempo que el Señor le dedicó a esa situación. Entonces, todo viene de ese corazón herido por injusticia, engaño, todo lo que ya tú y yo ya sabemos. Entonces, por eso, ¿qué hace? Tú y yo necesitamos primero desháganse. Nosotros tenemos que deshacernos de esas situaciones. Ir ante el Padre, que Él es el que nos va a colocar vendas en los corazones quebrantados, o como nos le decía aquí en Isaías 57:15, Él va a restaurar. Entonces, es eso. Yo empiezo a sacarme. Porque cuando yo tengo toda esa situación interna, un corazón herido, un corazón lastimado, los pensamientos, todo es en función de esa herida, ay, pobrecito yo, entonces soy la víctima. Entonces siempre me veo como, ay, pobrecito, yo tengo la misma minusvalía, porque no me veo como Dios me ve. Por eso ahí en Isaías nos decía, Él reaviva el valor, tu valor y el mío. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues primero tengo que deshacerme de toda esa situación que está ocupando mi interior. Porque si estoy lleno y tú le das a un bebé que está lleno, le das más, se vomita. Entonces, por eso él me decía ahí en ese versículo 1, primero tienes que deshacerte, tienes que sanar para después a poderte alimentar de esa leche espiritual que nos decían el domingo. Miren, es esta la carta de amor que Dios tiene para ti y para mí.
en la cual tenemos que meditar de día y de noche, en la cual tengo que aplicar. Por eso miren lo importante de estar en una congregación, de estar en un grupo de estudio. ¿Para qué? Para que puedas llevarla por obra, para que puedas deshacer todas esas situaciones que hay internas, para después alimentarte. Y me gusta esta versión cuando dice, pidan a gritos. Eso es lo que tenemos que anhelar. Si tú y yo no anhelamos esto, no lo pedimos a gritos, es porque tu alma todavía está muy herida, está muy lleno de todas esas situaciones. Y está realmente destrozada tu alma, está podrida por dentro de todas esas heridas. Por eso es necesario sanar el alma. Es necesario sanar el alma. Entonces ahí es donde te vas a poder alimentar, donde realmente vas a poder llenarte tus pensamientos, nutrirte de pensamientos en tu interior. Vas a nutrir tus pensamientos, tus sentimientos, tu comportamiento. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque lo estoy nutriendo. Recuerden que esto es de adentro hacia afuera. Tú ves, miren que uno ve afuera si la persona está nutrida o desnutrida. Por ejemplo, los niños del África que tienen desnutrición, tienen un estómago acá inflado por los parásitos y todo, pero el resto de los huesitos, se le ven los huesitos a los niños, porque están desnutridos. Es visible. Por eso aquí nos hablaba, el domingo nos decían, mis pensamientos, mis sentimientos y mi comportamiento, porque eso es visible si tú estás nutrido de Dios, nutrido en su palabra. Recuerden que Él es el pan de vida. O si estamos desnutridos por cómo nos comportamos, por los frutos que nos heréis. Entonces, es la única forma. Tenemos que nutrirnos de adentro hacia afuera. Tú puedes ponerte la mejor ropa, pero si estás desnutrido, eso se te nota, se te ve en la cara. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa en nuestra alma y en nuestro espíritu. Yo tengo que mostrar ese Cristo vivo, porque me estoy nutriendo todos los días de Él. Pero si yo estoy lleno de mis heridas, estoy lleno de pensamientos tóxicos, obsesivos, hábitos malos, no te vas a nutrir. Por eso Él permite las circunstancias para que nos demos cuenta cómo estamos a la luz de la palabra. Estoy mal por esto, estoy destrozado por dentro, estoy quebrantado por dentro, entonces tengo que trabajar. Después de que trabajo, entonces me nutro. Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Señor. Gracias por esta palabra de bendición que tú nos das. Gracias porque realmente es la muestra de tu inmenso amor hacia nosotros, Padre. Por eso te pedimos que realmente podamos ser nutridos por ese alimento de vida eterna que tú tienes. Que hoy a gritos te pedimos que nos des ese alimento de vida eterna, Señor. Pero sabiendo que ese alimento es tu Hijo Jesucristo, pero necesitamos primeramente sanar nuestro corazón quebrantado, nuestra alma destrozada, como nos lo decías hoy, para poder así alimentarnos, para no vomitar lo bueno, sino permitir que ese alimento nos nutra, nos ayude a crecer en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que podamos ver que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento va conforme a ese alimento que nos ha nutrido. Y por eso cada día nos parecemos más y más y más a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, feliz noche. Espero que sigamos en este proceso, sigamos trabajando, dejemos que estas dificultades produzcan en nosotros esa gloria que Dios quiere ver en ti y en mí. Feliz noche, hermanos.
Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.